Bienvenidos a esta primera emisión de un programa de opinión y diálogo generado desde la Universidad Nacional de Loja. Vamos a tratar en esta oportunidad de un tema de gran vigencia, de gran impacto en la opinión pública mundial. En todo el planeta las personas están atentas a lo que ocurra con el denominado cambio climático. Y la persona más indicada para esta conversación es nuestro invitado esta noche, el doctor Nicolai Aguirre, PhD de nuestra universidad, quien está desarrollando un proyecto sobre este tema precisamente en la región sur del Ecuador. Vamos a conocer ahora brevemente su biografía. Nicolai Aguirre Mendoza es ingeniero forestal en la Universidad Nacional de Loja, con una especialidad en gestión de ecosistemas y biodiversidad. Cuenta con un doctorado en ciencias forestales, con mención en restauración de ecosistemas, otorgado por la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. Actualmente es profesor investigador del área agropecuaria y de recursos naturales renovables de la Universidad Nacional de Loja, director del programa de investigaciones de la biodiversidad BIOS y director del proyecto de evaluación del posible impacto del cambio climático en la biodiversidad de ecosistemas de montaña en la región sur del Ecuador. Había mencionado yo que el tema de este programa está íntimamente vinculado con la realidad ambiental del planeta. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas noches. Para nosotros quienes estudiamos e investigamos aspectos de importancia para la sociedad y para la región, es un gusto poder participar y transmitir algunos elementos que puedan ser interesantes para que la comunidad, la sociedad lojana y de la región sur del Ecuador la conozca. Doctor, hay muchos temas que a veces se difunden, pero no tienen la suficiente claridad por parte de la ciudadanía, porque quizás son temas complejos que se manejan en el ámbito de la ciencia. Sobre el cambio climático, ¿qué es el cambio climático? Sería interesante situar este primer concepto claramente. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué relación entre uno y otro? ¿Y qué efectos, qué impactos a corto, mediano y largo plazo tienen para la humanidad en este caso? Porque evidentemente hablamos de un fenómeno, una situación, una realidad que tiene carácter global. Efectivamente, el término y el concepto y el alcance del cambio climático, como lo manifestaba usted en la introducción, es un tema bastante actual y que se está discutiendo en el mundo entero. Se puede ver con claridad en los periódicos, en los medios televisivos, el tratamiento de este tema. Sin embargo, como es un tema también muy controversial, hay algunos conceptos que a veces son mal tratados, mal conceptualizados. Por ejemplo, se confunde mucho a veces cambio climático con terminologías relacionadas con calentamiento global, con efecto invernadero. Yo creo que vale la pena aclarar este aspecto, manifestando que, por ejemplo, el efecto invernadero es un concepto o es un proceso natural que sin él, por ejemplo, no existiera vida en el planeta. Es justamente el proceso que permite que el planeta tenga la temperatura adecuada y que pueda haber vida en la Tierra. Esta condición natural se ve afectada cuando la proporción de los gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, son alterados, es decir, su cantidad sobrepasa los límites reales que el planeta necesita, que la atmósfera necesita. Cuando esto ocurre, estamos frente a un proceso que lo llamamos calentamiento global, es decir, el efecto invernadero natural se convierte ya en calentamiento global. Y es justamente cuando empieza a haber cambios en los patrones de elementos del clima, como por ejemplo la temperatura, cambios en la temperatura, cambios en los patrones de precipitación, empezamos un poco a evidenciar ya lo que llamamos cambio climático. Entonces, es muy interesante e importante entender estos tres conceptos cuando hablamos de cambio climático. Es el efecto invernadero, que es el proceso natural de calentamiento de la Tierra, el calentamiento global, que es justamente un fruto o un resultado de la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero, y el cambio climático que está asociado a estos dos procesos. Existe un criterio respecto del clima, y es que, como usted lo dice, la Tierra, como el planeta Tierra, durante millones de años ha sufrido evidentemente cambios producto
de factores incluso externos como los vientos solares. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es en el tema de la temperatura de la Tierra las emisiones de calor y de energía que nos proporciona el Sol? Sí, efectivamente, digamos, como lo había comentado, el efecto invernadero es justamente el procedimiento donde a partir de la energía que se produce del Sol, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono justamente captura y absorbe y retiene esta energía del Sol, y eso permite que haya actividad normal, vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, la importancia de estos parámetros, digamos que relacionados con la energía solar es muy importante para poder, digamos, tener vida en el planeta Tierra. El tema del trabajo que ustedes realizan en investigación se vincula a los efectos que podría conllevar el cambio climático sobre la biodiversidad de la región sur del Ecuador. Cuando hablamos de la región sur del Ecuador hablamos de las provincias de Loja, de Zamora Chinchipe y del Oro. Y claro, en cada una de ellas existen condiciones, entiendo, naturales diferentes. Las condiciones del bosque seco de la provincia de Loja versus las condiciones del Parque Podocarpus y la zona montañosa de la provincia de Zamora Chinchipe, la cordillera del Cóndor. Todo esto implica escenarios de vida muy amplios. De alguna manera, estos efectos podrían provocar cambios significativos en la biodiversidad de esta región, al menos en el corto plazo. Efectivamente, digamos, el tema, antes de responder a su pregunta, quisiera un poco dar en términos generales los impactos que tiene el cambio climático en general en la vida de la población del planeta Tierra y de las regiones como nuestra región sur del Ecuador. ¿Sí? Por ejemplo, hay 4 aspectos importantísimos que vale la pena mencionarlos y que a veces esos efectos o impactos están ocurriendo tanto a un nivel local como a un nivel global. Entonces tiene una connotación bastante importante. Por ejemplo, uno de los aspectos importantísimos o impactos importantes que vale la pena mencionar es los cambios en los patrones de las lluvias, tanto a nivel espacial como a nivel temporal. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, o ya está ocurriendo en muchas zonas del mundo y también en la región ha sido muy evidentes de que tenemos cambios en los periodos de precipitación. Por ejemplo, en meses que anteriormente eran secos, ahora tenemos mayores cantidades de precipitación. Ese es un impacto que estamos viviendo y que está viviendo el mundo entero. Otro de los impactos es justamente la variación climática, ¿eh? Entonces, que eso trae algunas consecuencias bastante perjudiciales para la vida de las poblaciones. Por ejemplo, en zonas donde anteriormente había una temperatura promedio ideal de 15 grados centígrados, por ejemplo, ahora podemos tener 16 o 17 grados. Eso implica que vamos a tener también asociado a ellos cierta presencia de otros organismos que anteriormente no había, como por ejemplo algunas pestes, algunos insectos que pueden traer ciertas enfermedades. Entonces, la connotación va más allá del tema ambiental, va más allá del tema biológico, también va a una connotación más de tipo social, sociocultural, ¿no? Un tercer impacto que es importante y vale la pena mencionar es justamente el retroceso de los glaciares. Por ejemplo, el Cotopaxi en los últimos 30 años ha evidenciado más de 200 metros en altitud, ¿sí? Que se ha perdido los glaciares. Eso tiene unas implicaciones bastante fuertes si consideramos de que esas fuentes de glaciares han sido los principales proveedores de agua para algunas ciudades del país y para las ciudades andinas. Han sido fuentes importantes de provisión de agua para la alimentación. Entonces, ese es un aspecto importante a considerar. Y un cuarto impacto así a nivel global que afecta es justamente el tema del nivel del mar, ¿sí? Con todos los cambios se tiene previsto que va a incrementarse el nivel del mar, lo cual puede ocasionar algunas consecuencias importantes como inundaciones, por ejemplo, en nuestras costas atlánticas, no solamente de Ecuador, sino desde Colombia hacia el sur del continente, por ejemplo. Y yo tengo entendido que ya la investigación que ustedes llevan a cabo, que tiene algunos años, ha arrojado algunos resultados y esos se puede ya compartir con la población, es decir, hasta qué punto podemos nosotros ya decir a la gente qué está ocurriendo y qué va a ocurrir más adelante si es que se mantienen las condiciones del cambio climático. Sí, justamente tratando nosotros de tener evidencias locales, en el 2008 armamos un proyecto piloto para empezar a tener datos locales, ¿sí? Todo lo que hemos hablado hasta ahora
han sido datos que nos han generado a partir de predicciones, que se han generado a partir de modelos grandes en el mundo, ¿no? Pero a niveles locales no hay mucha información científica, por eso en el 2008 la Universidad Nacional de Loja emprendió a estudiar estos impactos de cambio climático en una escala local. E instalamos un estudio piloto, un experimento en el Parque Nacional Podocarpus, en algunas montañas de este parque, justamente por dos condiciones lo hicimos ahí, ¿eh? El uno es de que son sitios donde no hay presencia humana, ¿sí? Eso nos asegura, por un lado, de que los cambios que ocurren en la zona, o que van a ocurrir en la zona, en nuestro caso estamos monitoreando biodiversidad, van a ser fruto de cambios climáticos y no fruto de cambios de la intervención humana. Y la otra consideración que tomamos para seleccionar ese sitio como nuestro sitio piloto es que justamente está en las altas montañas, es decir, más arriba de esas montañas ya no hay vida. Eso quiere decir de que cualquier cambio que ocurra en las partes bajas, ¿sí?, se va a ver reflejado en las altas montañas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? De que si vamos a ver migraciones, por ejemplo, que es un impacto del cambio climático, migraciones en este caso biológicas, de especies de plantas y animales que están en territorios de baja altitud, vamos a ver reflejadas en algún momento en las partes altas, ¿eh? Entonces, a partir de eso hemos generado información científica de alta calidad que justamente en este año estamos evaluando, la primera evaluación ya formal después de 5 años de haber instalado el experimento, los estudios. En estos 5 años lo que nos hemos un poco concentrado es a generar la información científica que nos permita tener las bases científicas para poder nosotros in situ, ¿sí?, con datos reales, poder nosotros predecir. Entonces, en cuestiones de cambio climático no podemos nosotros tener en un par de años ya información que sea válida, no tenemos que esperar. Es un aspecto de largo plazo. Entonces, como comentaba, hemos generado esta información científica. Por ejemplo, tenemos identificados y caracterizados cada una de las plantas que están creciendo en esas altas montañas que son nuestras zonas pilotos, así como hemos seleccionado a otro grupo que es muy sensible para cambios climáticos, que son los anuros, los famosos sapitos que los llamamos, ¿sí?, que son muy sensibles a cambios ambientales. Entonces tenemos esa base de información científica que ahora justamente estamos terminando de evaluar, ¿sí?, la primera evaluación formal después de 5 años para ver si la diversidad que encontramos en el 2008 ha cambiado ahora, ¿sí? Entonces vamos a tener información en los próximos meses ya real, digamos, lo que está pasando ahí, fruto del cambio climático. Bueno, además de eso, lo que hemos hecho es algunos modelamientos usando alguna tecnología de punta, modelos y algoritmos, softwares que nos permiten modelar eso, y nos hemos un poco adelantado a ver qué está pasando, ¿sí? Hemos encontrado algunos cambios importantes, así migraciones en temas de altitud, y algunas especies que estaban creciendo únicamente en rangos muy restringidos han ampliado esos rangos de distribución y se han ido a otras zonas. Y otras especies también que han tenido un poco de rangos más amplios, lo que ha pasado es que se ha reducido su distribución de especies. Entonces ya se ve, en los modelos vemos algunos cambios que van a ocurrir en la zona en apenas 5 años, y eso lo vamos ahora un poco a contrastar con la información ya real de campo. Muy importante. Vamos a hacer una pausa ahora porque queremos también recoger opinión sobre el rol de la investigación científica a cuyo desarrollo justamente se atribuiría, por ejemplo, estos proyectos en nuestra universidad. El doctor Rómulo Chávez, director de investigaciones de la Universidad Nacional de Loja, informa que el presupuesto para la investigación científica asciende a $1.080.000, que se distribuye en 4 componentes. El más importante es el de ejecución de los proyectos de investigación, cuya inversión asciende a $645.000. El presupuesto aprobado es de $1.080.000, que se distribuye en 4 componentes. El componente más importante es el de ejecución de los proyectos de investigación, cuyo presupuesto asciende a $645.000, y el resto está distribuido en componentes de fortalecimiento de los programas de investigación, con la participación de asesores externos que vienen a capacitar a nuestros docentes e investigadores. Otro componente es el de equipamiento de los laboratorios. Lo tercero es el fortalecimiento de los centros de investigación. Entre los centros de investigación tenemos el Centro de Biotecnología,
tenemos el Centro de Investigaciones Territoriales, que se llama el CINFA, tenemos el Laboratorio de Análisis Químico, que antes se llamaba CISAC, tenemos la Estación Científica El Pado. Hemos concluido también los proyectos de apoyo de tecnología y desarrollo con el convenio suscrito con el MIPRO, que era sobre los $2 millones, y tenemos un proyecto financiado por la cooperación flamenca que se llama en el marco del programa BLIR con la Universidad Católica de Lovaina, por un valor de $65.000. Y hemos suscrito hace poco tiempo un convenio con el Departamento Forestal de los Estados Unidos, que tendremos un aporte a futuro de $250.000 para tareas relacionadas con las investigaciones en biodiversidad y cambio climático. Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana, Hospital Universitario de Motupe, el conocimiento médico especializado al cuidado de la comunidad. Su fisonomía e infraestructura ha ido cambiando y modernizándose hasta convertirse en el complejo hospitalario que hoy conocemos. 11 consultorios, 3 aulas docentes, laboratorio de análisis clínico, farmacia y 2 salas de hospitalización con capacidad para 10 pacientes. Cuenta además con un quirófano y una clínica odontopediátrica móviles que presentan atención gratuita a la comunidad. Universidad Nacional de Loja, la nueva universidad. Doctor Gustavo Villasís Rivas, rector. Nueva Universidad. Proyecto político institucional liderado por el doctor Gustavo Villasís Rivas. Nueva Universidad. Democracia, participación, ciencia, conocimiento. Nueva Universidad. Mejor infraestructura con una inversión que supera los $11 billones en construcción, modificación y reestructuración. Nueva Universidad. Dedicada a la investigación y la innovación. Nueva Universidad. Comprometida con Loja, la realidad y el futuro. Más de 12.000 alumnos desarrollan investigación científica y reciben servicios educativos especializados. Universidad Nacional de Loja, la nueva universidad. Estamos tratando un tema que ya lo hemos mencionado al inicio de este programa, que tiene implicaciones universales, globales. Doctor, efectivamente la investigación sobre el cambio climático no puede focalizarse en un solo territorio, una región, sino evidentemente tener una comprensión global de cómo ocurre este fenómeno. ¿De qué manera estamos nosotros articulando la investigación que se realiza en la universidad con otras investigaciones tanto a nivel regional como nacional y mundial? En ese contexto, la investigación que se desarrolla en la universidad en este tema está articulado a 2 redes internacionales. Somos parte de una red que se llama Gloria. Esta red empezó en los Alpes, es justamente una red global donde hay más de 100 lugares pilotos en el mundo donde estamos usando la misma metodología, las mismas consideraciones para monitorear. Y también somos parte de otra red andina, ¿sí?, que va desde Venezuela hasta Bolivia, donde estamos coordinando y trabajando en conjunto con similares procedimientos y protocolos para generar este tipo de información. Entonces estamos conectados a esos 2 niveles y además participan también como asesores, como parte del equipo de investigación universidades alemanas, algunas universidades de España, ¿sí?, y un instituto de investigaciones de Francia. Y esta colaboración, esta cooperación que se realiza, ¿tiene alguna vinculación también con instituciones de otra naturaleza que no sean las universidades para, por ejemplo, incorporar la acción de los gobiernos locales a acciones preventivas o de esa naturaleza? Sí, lo que hemos hecho, uno de los socios también del proyecto a nivel local es justamente el Ministerio de Ambiente, quien tiene desde un punto de vista institucional la rectoría en el tema. Ha sido parte del proyecto y además estamos trabajando en colaboración directa con ellos. Y también una de las cosas que estamos trabajando fuertemente es de que con esta información, cuando tengamos las evidencias ya más reales y científicas, el Ministerio de Ambiente, los gobiernos locales, tanto provinciales como municipales y parroquiales, puedan tener insumos técnicos y científicos para ellos poder incorporar en sus planes de desarrollo, en sus planes de ordenamiento territorial, acciones encaminadas hacia la adaptación al cambio climático. Es un término bastante interesante que debemos tenerlo bien claro, de que esas instancias a esos niveles tendríamos que empezar a diseñar mecanismos, acciones, medidas para nosotros poder adaptar a las implicaciones que tiene el cambio climático. Entonces, toda esta
fruto de esta información que estamos generando en este proyecto y otros más de la Universidad Nacional de Loja va a ser muy útil para que estas instancias puedan usar esos insumos técnicos científicos y plasmarlos en sus planes de desarrollo. Doctor, se dice que uno de los elementos claves en el cambio climático tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero y que esto obviamente está asociado a la matriz energética desde que se empezaron a utilizar combustibles fósiles en el siglo XVII, me parece. ¿Esto podría modificarse? ¿Habría la posibilidad de que el cambio de la matriz energética pudiera tener un factor decisivo en cuanto a revertir el proceso del calentamiento global? El tema que usted lo plantea ha sido fuertemente discutido en el mundo. Los países muchos países han empezado ya la discusión, otros ya están en camino, y justamente ha sido una de las recomendaciones de que deberíamos pensar en otras fuentes de energía. Entonces, sin embargo, estos cambios en la matriz energética tienen implicaciones muy fuertes en la economía de los países. Hay economías de países como el nuestro, como Venezuela, por ejemplo, que dependen fuertemente del petróleo, por decirlo así, un caso. Entonces va a ser muy difícil que a corto plazo podamos tener un cambio de ese estilo, ¿eh? Pero, como le digo, es un tema que está en discusión y ha sido una de las medidas que lo llamamos de mitigación, fuertemente recomendadas, que cambien sus matrices, que reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero. Cuando mencionábamos la implicación de los gobiernos locales en cuanto a asumir este problema y contribuir en lo local a la solución, tiene que ver de alguna manera con la capacidad que puede tener una región para de alguna manera ser socio activo en esta reversión del fenómeno. Creo que sí. Por ejemplo, en la región sur es muy potencial el tema de la biodiversidad. Somos una región que prácticamente tenemos el 90% de los ecosistemas que hay en el Ecuador, y Ecuador es bien conocido que es un país mega diverso. Por ejemplo, y podemos aprovechar toda esta diversidad. Habíamos hecho algunos estudios junto con otras universidades de aquí y algunas otras instituciones viendo la potencialidad de entrar, por ejemplo, con nuestros recursos naturales a ser parte de la mitigación al cambio climático. Hay un mecanismo actual que se llama REDD, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación, y la región podría prácticamente entrar, es muy potencial, entrar a ese mecanismo porque tenemos más de 700.000 hectáreas de bosque. ¿Cómo y estos bosques pueden entrar fácilmente a ser los mitigadores al cambio climático, no solamente local, sino a nivel global? Entonces ahí es el papel interesante e importante de gobiernos locales, universidades, de tratar de conectarse y usar esta potencialidad de la región para ser una región mitigadora del cambio climático a nivel, desde lo local con un alcance global. Doctor, ya nos acercamos al final del programa y me parece muy importante mencionar dos cosas igualmente significativas. La una, que lamento haber omitido al comienzo de este programa, es preguntarle brevemente cuál fue el perfil, la característica del proyecto que usted dirige y qué continuidad tiene este proyecto en términos de los próximos años. El tema que habíamos escogido para investigarlo no es un tema que podemos conseguir resultados a corto plazo. Entonces ya llevamos investigando 5 años y con una proyección, si que es posible tenerlo indefinida, mientras nosotros podamos hacerlo y mientras otros colegas que vienen atrás de nosotros puedan seguir la investigación. Y además ha tenido bastante acogida e impacto también en algunos aspectos. Por ejemplo, ahora tenemos una segunda fase del proyecto, estamos empezando en segunda fase. Han habido muchas instituciones internacionales que se han interesado en el proyecto y nos han brindado un poco las facilidades y la oportunidad de financiamiento. Empezamos justamente este mes con un estudio ya no solamente piloto en una zona específica. Vamos a trabajar y estudiar la vulnerabilidad de los sistemas naturales de la región 7, es decir, vamos a estudiar de toda la provincia del Oro, de Loja y Zamora, empezando desde el nivel del mar, manglares, bosque seco, bosque andino, paramos y damos la vuelta hacia la Amazonía, viendo la vulnerabilidad de esos ecosistemas ante cambios climáticos que vienen o que están ya presentes. Entonces, por ejemplo, eso va a tener un fuerte
impacto, es decir, va a haber mucha información que va a ser muy útil para la planificación territorial local, para la planificación territorial nacional, porque es una de las, digamos así, las primeras iniciativas de ese estilo que se hace en el Ecuador, ¿sí? Y tenemos el apoyo internacional ya para hacerlo y vamos a empezarlo a hacer. Hemos empezado a hacerlo este mes, efectivamente. Importante. Una pregunta de cierre. Usted como científico, como investigador, ¿cuál es su apreciación, su percepción respecto del ambiente investigativo de la universidad en este momento? Sí, y yo estoy vinculado a la Universidad Nacional de Loja ya aproximadamente, voy a cumplir mi 10º año de estar trabajando aquí. Mucho del tiempo el cual he gastado para prepararme en estudios fuera del Ecuador. Afortunadamente tuve el apoyo de la universidad y de otras instancias para poder hacer mi doctorado en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Y he vuelto acá ya hace 5 años y he encontrado un poco las facilidades para investigar. Yo creo que una de las potencialidades de nuestros docentes investigadores de la universidad ha sido justamente ver temáticas que están muy necesarias y se requiere información y la han puesto en práctica. Creo que hay ejemplos muy buenos de que la investigación que se hace, que se está haciendo en la universidad, tiene mucho uso a nivel local y también a nivel nacional. Entonces, todo ello, ha habido investigación, sin embargo, durante, digamos así, los últimos 2 años, la investigación está de alguna forma tomando otro rumbo. Estamos un poco como con una organización que permite plantear proyectos a largo plazo. Tenemos en la universidad un concurso, por ejemplo, de proyectos competitivos, es decir, todos los profesores de la universidad tienen esta oportunidad de presentar proyectos y desarrollarlos en sus temáticas que crean convenientes. Eso no había anteriormente y eso es un avance bastante interesante. Entonces, yo un poco viendo el futuro de cómo puede llevarse la investigación en la universidad, veo que está empezando y dando buenos pasos. Necesitamos hacer algunos cambios, todos cambios, digamos, requiere ciertas modificaciones para poder ir enrumbando de mejor manera la investigación, sobre todo en que los investigadores tengan los mínimos, digamos, necesidades o los mínimos requerimientos, facilidades sobre todo para poder desarrollar la investigación. Y creo que por ahí, en ese camino, se van haciendo cosas, faltan algunas y esperamos de ir mejorando en los próximos años. Así llegamos a la culminación de este primer programa de perspectivas de la nueva universidad. En esta ocasión hemos dialogado con el doctor PhD Nicolai Aguirre, responsable del programa Biodiversidad, Bosques y Servicios Ecosistémicos. Este programa evalúa los componentes promisorios de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región sur del Ecuador, así como articula efectivamente la información generada con la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja. Además, en la Dirección General de Investigaciones se desarrollan otros programas, por ejemplo, el denominado Sistemas Agropecuarios Sostenibles, que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones de la región sur ecuatoriana a través de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación. Este programa está a cargo del doctor José María Valadeso García. Y hay un programa también denominado Energías Renovables y Eficiencia Energética. Este programa se orienta al estudio de los recursos potencialmente aprovechables como generadores de energía renovable y optimización de la eficiencia de los recursos energéticos. También el programa Salud Pública y Epidemiología, que investiga los problemas de salud, enfermedades más frecuentes de la zona 7, para contribuir con la formación de los profesionales de la salud. El programa Educativo Cultural investiga el ámbito educativo y campos afines, impulsando el arte y la comunicación como referente para el desarrollo humano. Y el programa Jurídico Social Administrativo, que investiga sobre la justicia social, igualdad, aplicación de las leyes ágiles y justas, el aporte constante a la doctrina jurídica y jurisprudencia que permita la aplicación de métodos científicos. Muchas gracias por atendernos a este programa, que es la primera emisión de Perspectivas de la nueva universidad. Hasta una nueva oportunidad.